arrancó el otoño. Es cierto, todavía el clima en Mendoza es veraniego, pero arrancó también la campaña antigripal. La provincia busca evitar complicaciones provocadas por la influenza en los grupos de riesgo. Esta noche, ¿quiénes son los pacientes con prioridad y cómo buscan disminuir las autoridades sanitarias el número de hospitalizaciones y, en el peor de los casos, de fallecimientos? Apuntamos a los grupos que tienen mayor riesgo de sufrir estas complicaciones, que son niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas en cualquier momento del embarazo, y el otro grupo que es importante son los menores de 64 años que tengan alguna enfermedad asociada de las incluidas en calendario. Además, esta noche vamos a hablar de jubilaciones. Algo te anticipábamos la semana pasada, finalmente es oficial. A partir de julio se van a actualizar de manera mensual y por inflación. Pero, ¿habrá un anticipo de ese ajuste por inflación a partir del próximo mes? Esta noche te vamos a contar cómo va a ser el esquema de transición desde ahora hasta julio, que oficialmente comienza a regir la nueva fórmula. En épocas de crisis, los recortes en los gastos en nuestras viviendas van en múltiples direcciones. Es algo que habitualmente no se habla demasiado. Es que uno hace una inversión a largo plazo, pero la renovación o la compra por obligación nos hace indefectiblemente tener que llegar a aquel punto inicial cuando fuimos armando nuestras casas. Estamos hablando de las mueblerías y las carpinterías. Con un alza en los costos extraordinarios, la actividad siente ciertamente un fuerte parate. Enero y febrero fue un poquito más bajo, pero ahora en marzo ha empezado a repuntar un poco. La placa de melamina viene aumentando el 10% promedio, más o menos, el 10, el 8, el 12% mensuales. Lo que es el listón, que es lo más económico, 900 pesos cada uno, que se usa para el cielo raso y todo eso. Pero la gente no consume muy poco. Godoy Cruz recuperó su nivel, le hizo sentir la diferencia de categoría a San Martín de San Juan y se quedó con el clásico de Cuyo por los 32avos de final de la Copa Argentina. Eso sí, debió sufrir y esperar hasta los penales porque el arquero sanjuanino fue la figura del encuentro. Eso sí, lo que es un clásico de Cuyo, lamentablemente, es la violencia, como cada vez que se enfrentan equipos de Mendoza y equipos de San Juan. En las tribunas del estadio Juan Gilberto Funes de La Punta se vieron momentos de muchísima tensión que causaron desazón y tristeza. Arrancó la campaña de vacunación antigripal. ¿Es para todos? No. ¿En cualquier lado? Tampoco. Vas a tener que prestar atención al siguiente informe porque las autoridades sanitarias apuntan en esta primera instancia a aquellos grupos denominados de riesgo. ¿Por qué con antelación? No, en realidad siempre arranca para esta fecha, pero la irrupción del dengue, por ejemplo, en estas latitudes, una enfermedad poco habitual, hace que por ahí perdamos de vista aquella historia que tenemos con la influenza en el otoño y en el invierno. Buscan evitar hospitalizaciones, buscan evitar decesos. Presta atención. Con el objetivo de disminuir complicaciones en grupos de riesgo, evitar hospitalizaciones y bajar la mortalidad por influenza, comenzó la campaña de vacunación antigripal. Apuntamos a los grupos que tienen mayor riesgo de sufrir estas complicaciones, que son niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas en cualquier momento del embarazo, y el otro grupo que es importante son los menores de 64 años que tengan alguna enfermedad asociada de las incluidas en calendario, obesidad, diabéticos, renales crónicos, pacientes oncológicos, personas que viven con VIH, entre otros, que requieren este grupo
una certificación médica o algún estudio que avale la patología que están padeciendo. Se trata de lo que denominan una vacunación oportuna, pensada de forma tal para llegar a los meses de mayor circulación viral con una protección adecuada. Hemos recibido muchas dosis, hay distintos tipos de vacuna antigripal, hay para niños, hay de adultos, hay para adultos mayores. Deben ser más de 100.000 dosis las que hay en este momento en la provincia, con expectativa de recibir aún más. Es importante saber que existen distintas infecciones respiratorias y que tenemos vacunas para varias de ellas. Antigripal es una, vacuna COVID es otra, vacuna contra virus sincicial respiratorio que hemos incorporado para embarazadas entre 32 y 36 semanas es otra y que es clave. ¿Por qué? Porque ese virus es el que produce la bronquiolitis en los bebés menores de 6 meses todos los años. Entonces es importantísimo que las embarazadas asistan a vacunarse. Tenemos otras vacunas como por ejemplo la triple A celular, que es para prevenir coqueluche también en los bebés, vacunando a las embarazadas. Por lo tanto, tenemos un pool de virus y de bacterias que circula en la temporada invernal para los que hay vacunas. Entonces, siempre la mejor elección es prevenir a padecer estas enfermedades.